Estimados, vamos a ver cómo podemos conectarnos a la base de datos desde Java. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar la estructura de la base de datos que habíamos creado. Levantamos el servidor de MySQL y ahora a través de la consola nos conectamos para poder ver la estructura de la base de datos y para poder ver las tablas y los datos que hay. En este caso ahí está la base de datos prueba que habíamos creado en el video anterior. Vemos las tablas que contenga y podemos ver la estructura de la tabla comuna, que debería tener dos campos, que es el ID de la comuna y el nombre. Si vemos los datos que hay en la tabla, podemos apreciar que existe solo un dato, así que vamos a agregar nuevos valores a la tabla. En este caso vamos a agregar otro registro más. Por lo tanto podemos ver ahora los datos que hay en la tabla. Una vez que tengamos lista la tabla con datos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra aplicación en Java. En este caso yo estoy utilizando NetBeans 11.1, donde cambio un poco la forma de crear el proyecto. Con el NetBeans tradicional 9 que hemos utilizado durante el semestre, el proceso sigue siendo exactamente el mismo, vale decir, vamos a crear una aplicación de consola. En el caso que estén utilizando NetBeans 11, deben buscar dentro de la categoría que dice Java con AND, y ahí está la aplicación de Java. Le vamos a dar un nombre y vamos a definir el nombre a la clase principal. Aquí vamos a explicar algo. Para poder trabajar con el acceso a base de datos, Java utiliza algo que se llama un driver de acceso a la base de datos. Básicamente un driver es un conjunto de clases que permiten transformar las instrucciones que damos desde Java para que se ejecuten en el lado del servidor, y permite traducir las respuestas del servidor a una interfaz que es común para todas las bases de datos. Por lo tanto, basta aprender a trabajar con una para poder trabajar con el resto de las bases de datos. Lo primero que necesitamos hacer entonces es obtener el driver. En nuestro caso, el driver se obtiene desde la página del fabricante de la base de datos. En nuestro caso, como estamos utilizando MariaDB, vamos a ir a la página de MariaDB y vamos a buscar la página de MariaDB. Aquí está. Y vamos a obtener el driver para conectarnos. Traten siempre de utilizar la última versión porque generalmente son más estables y ya pasaron por un montón de pruebas previas. En este caso vamos a obtener la última versión y la versión 2.44 para Java 8. La descargamos. Esto descarga un archivo con extensión JAR. Acá está. Lo descargamos. Recuerde descargarlos en algún lugar que después recuerde. Una vez que está descargado, el proceso es relativamente simple. Para agregarlo al proyecto en Java, nos vamos a la sección de las librerías y hacemos clic con el botón de la derecha y vamos a la opción que dice agregar jar o folder, y desde acá vamos a buscar, en nuestro caso,
en la opción de descargas. Creo que esta no es. Está en las descargas. Acá está. El cliente para MariaDB. Al abrir, básicamente lo que carga es el conjunto de clases que están dentro de este paquete o de esta librería y que nos van a permitir trabajar con el acceso a base de datos. Ahora, veamos cómo. Vamos a hacer una prueba desde la clase principal. Después lo que vamos a hacer es que vamos a separar esta estructura y vamos a trabajar con varias clases que se van a encargar de hacer la gestión de la conexión a la base de datos. Lo primero que necesitamos hacer es importar un conjunto de clases que tienen que ver con SQL. Las clases que están dentro del package de Java SQL nos van a permitir realizar todo el proceso de conexión, manejo del driver, etc. En una primera instancia, lo que necesitamos traer es el gestor de el manejador de los drivers y necesitamos la opción de conexión. Necesitamos importar la opción del statement. El objeto statement básicamente permite definir una instrucción que puede ser una inserción, modificación, eliminación o una búsqueda. Ese objeto statement se va a encargar de transformar la consulta en el lenguaje propio que entiende el motor de base de datos. Adicionalmente a la conexión, el statement, si vamos a traer datos, lo que necesitamos hacer también es traer la clase que permite manejar el objeto ResultSet. Un ResultSet es un contenedor de datos que vienen producto de una consulta desde la base de datos. Los maneja como un arreglo, básicamente, ¿sí? Así que si sabe manejar arreglos, no debería haber mucho problema. De todas formas, la clase ResultSet contiene un montón de métodos que hacen mucho más fácil la tarea de extraer los datos. Lo último que vamos a traer dentro del package SQL es el gestor de excepciones. Explicación súper breve. Una excepción no es nada más que un comportamiento anómalo de la aplicación. Es posible que cuando nos estemos conectando a la base de datos, el servidor no responda porque nos equivocamos en la contraseña, porque nos equivocamos en el nombre de usuario, porque nos equivocamos en la base de datos en la que nos queremos conectar, porque no tenemos permiso, porque el servidor de base de datos está bajo en el caso de que nos queramos conectar a un servidor remoto y no uno local. Pueden existir múltiples problemas y algunos de ellos no son controlables por el programador, por lo tanto se transforman en una excepción. Vamos a ver cómo gestionar estas excepciones dentro del código de forma lo más eficiente posible. Por lo tanto ya tenemos más o menos armada la estructura base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo primero es intentar conectarnos. Para poder hacer eso, nuestra aplicación necesita hacer algo que es bastante práctico, que es primero vamos a tratar de saber si nuestra aplicación, antes de empezar, si la aplicación tiene cargado el driver o no. Entonces, para eso vamos a utilizar una clase que es aquí está.
La clase class contiene un método que se llama forName. Esto lo que hace básicamente es que me permite identificar una clase por su nombre. En nuestro caso, dentro del package de MariaDB necesitamos utilizar este. Este es el driver fundamental o la clase que necesitamos saber si es que está cargada dentro de la aplicación. Por lo tanto, vamos a utilizar mariadb.jdbc.driver. Ahora, es posible que al tratar de cargar, fíjense que automáticamente NetBeans me manda un mensaje de error porque me dice que si esa clase no existe, entonces el método forName va a lanzar una excepción. En este caso nos dice que hay una excepción del tipo classNotFoundException que no ha sido reportada. ¿Cómo reportamos la excepción? Capturándolo. Aquí el proceso es el siguiente. Vamos a intentar hacer algo. Si ocurre la excepción, entonces vamos a procesar la excepción. Para intentar hacer algo, se crean bloques de captura de excepciones que se comienzan con la instrucción try. Try o intentar hacer algo. En este caso vamos a intentar saber si es que esa clase está cargada. Y comenzamos la rutina de captura de excepciones. Utilizamos la instrucción catch y entre paréntesis el tipo de excepción que queremos capturar. En este caso nos dijo hace un rato que el tipo de excepción es classNotFoundException. Esta excepción podemos crear un objeto a partir de esta excepción, así, y este objeto va a contener un montón de datos respecto a qué fue lo que ocurrió. Por lo tanto, lo que podemos hacer en esta aplicación de consola es pedirle al objeto de excepción que, por ejemplo, nos muestre el mensaje de excepción de qué fue lo que pasó. Si todo esto funciona bien, podemos asegurar que el driver está cargado correctamente. Ejecutamos y se fijan que encontró el driver y está cargado correctamente. Una vez que logramos realizar ese proceso, lo que tenemos que hacer es establecer una conexión. La conexión a la base de datos se crea utilizando un objeto de tipo connection. Por lo tanto, lo que hacemos básicamente es declarar una variable de tipo connection y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a crear o establecer una conexión con el servidor de base de datos. En este caso, nuestra conexión la va a crear un objeto específico que es el driver manager. Esta clase lo que hace dentro de todos los métodos que tiene un método que se llama getConnection. Fíjense que al llamar al getConnection recibe o es un método sobrecargado. Nosotros vamos a utilizar la última opción donde vamos a pasar tres parámetros. La URL de destino, vale decir, vamos a utilizar un formato de URL con el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, y a continuación vamos a pasar el nombre de usuario y la contraseña. Por lo tanto, vamos a definir primero la conexión. En nuestro caso, vamos a utilizar la URL clásica. Acá es necesario definir el nombre del servidor, que en nuestro caso lo podemos definir como localhost, y a continuación la base de datos que se llama prueba.
Acá definimos el nombre de usuario, que en nuestro caso es root, y vamos a dejar nuestra contraseña en blanco. Lo que puede ocurrir acá es que el servidor no responda porque nos equivocamos en el nombre del servidor. Aquí puede ir el nombre del servidor o también puede ir el número IP a través del cual responde. Por defecto asumimos que el puerto del 3306, que es el puerto estándar para MySQL, por eso no lo agregamos dentro de la cadena de conexión. Lo podemos hacer en el caso que el puerto esté cambiado. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que vamos a utilizar el JDBC para MySQL. Esto es genérico para MariaDB también. Nos vamos a conectar al servidor localhost, a la base de datos prueba, utilizando el nombre de usuario root y la contraseña. El problema acá es que esto puede dar un SQL exception. Si ustedes se fijan, este código que está acá está dentro de un bloque try. Por lo tanto, necesitamos ahora capturar específicamente la excepción del tipo SQL exception. Aquí capturamos la excepción class not found exception. Por lo tanto, vamos a poner otro catch. Y en este caso vamos a poner un SQL exception. Y también vamos a pedir que nos muestre qué fue lo que pasó. Ok. Ejecutamos la aplicación y podemos ver que el driver está cargado y no arrojó ningún error de excepción en el caso del SQL exception. Por lo tanto, podríamos asumir que se logró conectar. Para poder ver, por ejemplo, cambiemos el nombre de la base de datos y al ejecutar nos cae en el catch del SQL exception y lo que va a pasar es que nos va a mostrar el error. Dice que no se puede conectar a la dirección localhost en el puerto 3306 porque la base de datos PRUE es una base de datos desconocida. Entonces arreglamos el problema y ahora ya nos pudimos conectar. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Una vez que ya estamos conectados, podemos, por ejemplo, ejecutar una consulta, traer los datos y mostrarlos por pantalla, que es lo siguiente que vamos a hacer. Para esto vamos a utilizar un objeto que es el objeto statement. El objeto statement básicamente lo que permite hacer es definir un conjunto de instrucciones: insertar, modificar, eliminar o buscar. El objeto statement, para poder ejecutar la instrucción en la base de datos, necesita ser creado utilizando la conexión activa en este caso. Para eso existe el método createStatement, que lo que hace es que crea un nuevo manejador de instrucciones utilizando la conexión activa, ¿sí? O una de las conexiones que estén activas, para poder saber hacia dónde tiene que ejecutar la inserción, modificación, eliminación o búsqueda. Entonces, una vez que tenemos el objeto statement, lo que podemos hacer es, en nuestro caso, crear una consulta que traiga los valores. Para poder contener el resultado de una consulta, se utiliza un objeto de tipo resultSet. Este objeto de tipo resultSet lo que hace es que se transforma en un contenedor de los datos devueltos por la base de datos. Entonces, en nuestro caso, el resultSet lo vamos a llenar utilizando el objeto statement y llamando un método que se llama executeQuery. No hay ninguna duda qué es lo que hace. Básicamente recibe una cadena como parámetro donde podemos traer ID, comuna y nombre desde la tabla comuna. Fíjense que acá como parámetro pasamos un select normal de SQL. ¿Cómo se llama? Podemos hacer con left join, right join, múltiples tablas, una sola tabla, no traer todos los datos aquí. Nosotros definimos la forma en que nos vamos a traer los datos. La aplicación, en este caso este pequeño ejemplo en consola,
se va a encargar de procesar los datos a continuación y de saber qué es lo que pasó. Ahora, este select puede o no puede traer registros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que si trae los registros que nosotros queremos, vamos a crear un ciclo y vamos a ir sacando los valores dentro, que se encuentran dentro de este result set. Para eso implementamos un ciclo while y le vamos a decir al result set que traiga el siguiente grupo de registros. Si esto devuelve verdadero, básicamente va a traer registro por registro, ¿sí? En este caso va a traer la primera fila o tupla del par ordenado ID común y nombre. Después el ciclo va a traer la segunda, va a traer la tercera y cuando se quede sin datos va a salir solito, ¿sí? El ciclo while, el rs.next va a retornar falso y va a salir del ciclo. Entonces acá podemos pedirle que muestre el ID comuna y acá vamos a decirle al result set. En este caso yo sé que el ID comuna es un tipo entero, por lo tanto puedo pedir que me traiga un valor entero y aquí tengo dos opciones. Puedo pasar el nombre de la columna si es que me lo sé o el índice de la columna. En este caso los índices siempre son de en este caso el índice no es un índice en base a 0, por lo tanto la idea de la comuna pasaría a ser tener el índice 1. Si ejecuto la aplicación, fíjese que me avisa que el driver está cargado correctamente y trae el ID comuna 1, 2 y 3. Podría agregar acá que además trajera el nombre, siguiendo la lógica. En este caso es un string, lo que viene desde la base de datos, y va a tener el índice 2 dentro de la estructura. Ejecuto y trae el ID para cada resultado, trae el par ordenado de ID comuna con nombre. Fíjese que el ciclo itera solo, el método next devuelve falso una vez que encuentra el final de los registros. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Pruebe si es que se puede conectar a la base de datos. Recuerde que acá hay varias cosas que tiene que tener en cuenta. Número uno, la mayoría de estos métodos es posible que se caigan en algún momento, porque el servidor dejó de responder, porque te sacaron el cable de red, te quedaste sin internet para poder acceder al servidor. Por lo tanto, siempre se meten dentro de un bloque try para poder saber qué fue lo que pasó. En este caso capturamos dos tipos de excepciones, el class not found exception, cuando tratamos de saber si es que el driver estaba cargado, y el segundo que procesa todas las excepciones de tipo SQL, que tienen que ver con cuando nos conectamos al servidor, cuando hacemos la consulta, cuando traemos los valores, ¿sí? Eso por el momento y ya nos vemos en el siguiente video.